Son ya las 8:54. La palabra incertidumbre puede ser la que más se repite en el informe que hemos escuchado. Está con nosotros, como habíamos anunciado, Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía. Y al final se nos decía que la incertidumbre precisamente continuará el 2026. ¿Qué podemos esperar del próximo año después del diagnóstico que se ha hecho a través del informe que hemos escuchado? Sí, un primer factor importante para el próximo año es que se espera un menor crecimiento del volumen de comercio internacional, ¿no? Las medidas de políticas arancelarias que se han dado, esta guerra comercial, están a futuro reduciendo las expectativas de crecimiento del comercio. Esto nos afecta especialmente a nosotros en Perú, debido a que nuestros principales socios comerciales son efectivamente Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, que ellos tengan menor volumen de comercio también lleva a menores expectativas de crecimiento económico de los dos países y eso nos puede impactar de manera especial. ¿En algunos sectores dirías tú más que en otros? Sí, quizás los sectores más no tradicionales, temas como agroexportaciones u otros sectores como textiles, entre otros, porque del lado más tradicional lo que hay, se espera, es que continúe una demanda por los metales peruanos. ¿Por qué? Principalmente por la transición energética que hay en muchos países, ¿no? Este cambio a energías renovables, a paneles solares, por ejemplo, requiere de metales peruanos como el cobre, el zinc, el molibdeno, y por lo tanto se espera que los precios de estos metales continúen altos en los próximos años. Todavía durante todo el 2026 se puede hacer esa proyección. Sí, correcto. Además, en el caso puntual del cobre ha habido temas de corto plazo de oferta en minas grandes como Indonesia, como en el Congo, en Chile. Eso ha recortado la oferta que habrá el próximo año y eso genera presiones al alza sobre el precio, ¿no? Ese es un tema puntual del año que viene, pero en el mediano a largo plazo continuará la demanda alta y esto tendrá precios altos para estos metales. César, te escuchamos. Sí, ahora en el informe también que escuchamos se hacía referencia a esta incertidumbre económica que se vivió durante el 2025. ¿El 2026 se va a mantener o por el tema que nos has explicado del precio de los metales preciosos vamos a tener un 2026 más estable? Bueno, depende del contexto que veamos. En un contexto nacional habrá incertidumbre de otro modo, que es la incertidumbre electoral, ¿no? Esto puede afectar de alguna manera la inversión no minera, sobre todo se ha visto en otros procesos electorales que esta inversión no minera es la que se tiende a desacelerar. En el contexto global, lo que viene para el próximo año es una incertidumbre respecto, creo, a la política monetaria de Estados Unidos, ¿no? En el año que viene habrá un cambio de se le dice jefe de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Habrá un cambio que lo va a decidir el presidente de Estados Unidos, Trump, y hay miedo de que se elija una persona que no sea independiente suficientemente, ¿no? Eso puede llevar a que la política monetaria de Estados Unidos no siga criterios técnicos, que siga criterios políticos. ¿Y eso cómo nos afecta? Disculpe. ¿Eso cómo nos afecta? Eso nos afecta en el sentido de que pueden mover más la trayectoria del dólar, por ejemplo, o puede generar más incertidumbre respecto al crecimiento potencial de Estados Unidos. Entonces, debido a que Estados Unidos es la potencia global todavía, es uno de nuestros principales socios comerciales, eso puede generar volatilidad en los mercados financieros que finalmente también nos afecta a nosotros. De acuerdo. Tenemos que ir al gran resumen de la hora, ¿no? A los titulares. Son las 8:58 de la mañana, pero hay una pregunta que quisiéramos dejarle para el siguiente bloque. ¿El dólar seguirá debilitándose? ¿El sol seguirá fortaleciéndose frente a la moneda norteamericana? ¿Cómo nos impacta eso? ¿Es una buena o
o es una mala noticia para los peruanos? Dejamos la pregunta y regresamos con nuestro invitado en el siguiente bloque de Ampliación. Con 4 minutos de la mañana, hoy es martes 23 de diciembre, continuamos en Ampliación de Noticias. En la cabina de Arequipa se encuentra César Espinosa, aquí en Lima los acompaña Mávila Huertas. Nuestro invitado es Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía. Y en un año, sobre todo en los últimos meses en que hemos asistido a una baja en el precio del dólar, la pregunta concreta era ¿qué esperar para el próximo 2026? Y si finalmente este debilitamiento de la moneda norteamericana es algo bueno o malo para los peruanos. ¿Qué podemos esperar para el 2026? El año 2026 es un año electoral, entonces es un año especial y es usual que en años electorales, en la primera mitad, el tipo de cambio tienda a aumentar un poco, debido a la incertidumbre respecto a... Solamente por la campaña política. Efectivamente, por la campaña. Al campaña. margen de la decisión que tome Estados Unidos, de las decisiones internas que tome Estados Unidos. En general, por los contextos locales, las elecciones tiende a aumentar un poco la primera mitad del año. Luego tiende a estabilizarse históricamente en las elecciones que hemos tenido en Perú. Nos hemos quedado con la idea de que luego en 2021 continuó subiendo, pero en otras elecciones se estabilizó. Ahora, hay otros factores que considerar. La política monetaria de Estados Unidos. La Reserva Federal va a tender a reducir su tasa de interés. Se espera 2 o 3 recortes para el próximo año. Esto hace que el dólar sea menos atractivo para los mercados financieros y viren hacia otras monedas como el sol. Entonces eso haría el sol más atractivo y por lo tanto el tipo de cambio baja. Hay otro factor importante que es los precios de los metales como cobre, oro, que nosotros somos exportadores de ellos, son muy altos. ¿Y la tendencia se mantendrá? El próximo año esperamos que continúen precios bastante altos de cobre y de oro, en general por la transición energética que mencionábamos antes, y el oro porque es un activo refugio. Esto hace que la balanza comercial sea muy positiva. ¿Eso qué significa? Las exportaciones son mucho más altas que las importaciones. Esto implica una entrada de dólares fuerte a la economía peruana y por lo tanto el tipo de cambio tiende a bajar. ¿En cuánto estiman ustedes podría cerrar el próximo año? Nuestra proyección a fines de año es de 3.30. Pero 3.30. Luego del hipo electoral, la tendencia esperamos que continúe la baja. Entonces, ¿Y el hipo hasta dónde podría disparar al dólar? Hay una incertidumbre fuerte, pero probablemente cercano al 3.50 podría ser, y de ahí que se Esa vaya sería, claro, una fluctuación entre 3.30 y 3.50 para el próximo 2026. Correcto. César, te escuchamos. Sí, quería reiterar la consulta que le hiciste al inicio, Mávila. Esta tendencia de la baja del dólar nos favorece, nos perjudica. Hay un grupo de peruanos que se van a favorecer, hay un grupo de peruanos que se van a perjudicar si llegamos al 3.20 del dólar. Bueno, efectivamente un dólar más barato implica, por ejemplo, menores precios de algunos bienes y servicios que están vinculados con el tipo de cambio. Eso permitiría, digamos, una inflación más controlada. Por otro lado, algunos bienes exportables podrían perder cierta competitividad, pero no consideramos que es algo bueno o malo per se. Son las condiciones macroeconómicas que han llevado a este contexto y entonces habrá algunos que pierdan, otros que ganen. Claro. Y bajo esta perspectiva, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Empezar a ahorrar en dólares, ir ahora a comprar dólares, o no generemos alarmas innecesarias porque quizá compramos dólar y no garantiza que después cuando vendamos ganamos, ¿no? Hay esa idea que si baja el dólar hay que comprar, dice. Sí, lo que has dicho es correcto. No hay que dar recomendaciones rápidas de qué se tiene que hacer.
Nuestra proyección es que el dólar tenderá a bajar luego de la elección, de la campaña electoral. Quizás uno puede decir, hoy es mejor que dentro de unos meses, donde habrá más incertidumbre por la campaña, pero luego la tendencia es que continúe bajando. La tendencia en mediano y largo plazo es que el dólar continúe bajando. ¿Qué esperar para la economía peruana el próximo año, cuando has mencionado la campaña electoral, un proceso electoral que siempre tiene un impacto, pero cuando al mismo tiempo todavía se mantiene esta incertidumbre? Hay un cambio, digamos, de correlación de fuerzas, geopolíticamente hablando, a nivel internacional, una tendencia a los proteccionismos en determinados países que pueden hacer que se produzcan cambios finalmente. En el comercio internacional tú has hablado de una disminución de ese comercio internacional justamente por las medidas que se vienen aplicando. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que habría que tomar desde un país emergente como el Perú para sostener el crecimiento y alcanzar esos niveles que, de acuerdo a los especialistas, deberíamos tener a pesar del proceso electoral que se nos acerca? Por ejemplo, en temas de comercio internacional, algo que el Perú necesita de manera muy importante es conectividad, tanto vial, que eso ayude a la carga de bienes, entre otros, para llegar a puertos. Por ejemplo, Chancay es un puerto muy importante que está reduciendo... ¿Ya hay un impacto, tú dirías, beneficioso de Chancay, o depende de que hagamos una inversión importante en conectividad todavía? Hay un impacto positivo hasta ahora porque reduce tiempos de tránsito entre puertos de Perú hasta China, reduce algunos costos logísticos dentro del puerto, pero el acceso a Chancay es muy difícil, ¿no? Entonces, a eso me refería con conectividad vial hacia los puertos, también conectividad, por ejemplo, en temas de turismo. Nuestras ciudades no están muy bien conectadas, todo pasa por Lima prácticamente. Si turistas internacionales quieren venir al Perú, pasan por Lima principalmente y no hay tanta conexión hacia las ciudades que podrían recibir más turistas, como Cusco, entre otras, ¿no? Entonces hay muchos temas de conectividad, de infraestructura vial, de calidad de puertos y de aeropuertos que hace que el Perú pierda cierta competitividad en temas de comercio exterior y turismo, que son aquellos que pueden estar más impactados por esta coyuntura geopolítica. Durante la pausa, te comento, César, estábamos conversando con nuestro invitado y hablábamos de que viene una campaña y de que ya no podemos hablar necesariamente de izquierda y derecha, que la línea ahí un poco se ha puesto difusa. ¿Qué le tendríamos que pedir a los candidatos? ¿Cuáles son esos elementos clave que necesita la economía peruana para seguir creciendo, pero sobre todo para romper el techo, ¿no?, que hemos tenido del 3 un poquito más, cuando desde todos los análisis que se hacen hay un potencial de crecimiento mayor para el Perú? ¿Cuál es el tema que le preocupa más a la ciencia económica con relación a la campaña electoral, o el riesgo mayor que se advierte en ese contexto? Justo conversaba sobre conectividad, infraestructura vial. Para ello se requiere un impulso de inversiones muy importante. Mucho de ello se espera que se realice a través de asociaciones público-privadas, sí, es decir, concesiones con empresas privadas para construcción, operación y mantenimiento. Eso requiere, sin lugar a dudas, estabilidad jurídica, ¿no? Respeto a los contratos. Entonces, ese es un pilar de la recuperación macroeconómica del Perú de los últimos 30 años que se debe todavía respetar para lograr este impulso de inversiones que se requiere para mejorar la competitividad del país, ¿no? Entonces, ese es un tema importantísimo para la campaña, estabilidad jurídica. Pero también se requieren otros pilares, por ejemplo, responsabilidad fiscal. Hemos venido, de los últimos 3 años, ha habido 2 años que se ha incumplido la regla de déficit fiscal. Es decir, que estamos gastando, mejor dicho, nos habíamos puesto una meta de cuánto podemos gastar por encima de ingresos y la hemos
incumplido. Incumplido. Sí. Ajá. Entonces, esta responsabilidad fiscal es algo que muchos economistas están de acuerdo que es una alarma en lo que lo que está pasando en la política económica peruana. En la semana pasada hubo un acuerdo fiscal, una junta entre muchos especialistas y también personas dentro del Estado. Y entonces a los candidatos que se presenten también hay que esperar que tenga mayor responsabilidad fiscal. Y finalmente, lo que ha sido un ancla también ha sido la independencia del Banco Central de Reserva, ¿no? Que ha permitido una inflación baja en base a criterios técnicos. Entonces se espera que también el nuevo gobierno respete esa independencia. Martín, muchas gracias. Salvo que César tenga alguna inquietud adicional. César, te escuchamos. No, todo bien, solo darle las gracias a Martín Valencia por su presencia en RPP, por ayudarnos a entender a todos cuál es la situación económica que se avecina en este 2026. 9:15, hacemos una pausa y regresamos.